Bueno, aquí se nos presenta un carnero. El carnero que representa al país que hoy conocemos como el país de Irán, que es la Persia antigua. Persia es un imperio. Cayó parte del imperio persa hace unos años atrás, cuando fue invadido por el imperio de Alejandro Magno, que representaba a la Europa, o lo que nosotros conocemos como los griegos, porque entiéndase que la parte de Asia, o Europa, perdón, en la época pasada, se conocía como los países griegos, o sea, se generalizaba, no como ahora que diferentes países, pero se generalizaba como un solo lugar. Ahora bien, en el libro de Daniel encontramos que este carnero que está presente en el capítulo 8 hiere al norte y al sur, a diestra y a siniestra, dándonos a entender que tiene un poder de deshabilitar o destabilizar a las naciones que queden alrededor de él y fuera de él. Hoy en día Irán es un dolor de cabeza para todo el mundo civilizado. Irán le vende armas a los rusos para luchar contra los ucranianos, y son los llamados drones que se estrellan contra los edificios y mueren muchas personas. Irán está en los países sudamericanos metido vendiendo sus armas dañinas. Donde quiera que entra el carnero va a deshabilitar esa área. Daniel está mirando ese asunto. Ahora, ¿cómo podemos parar este asunto de este carnero? Eso no va a ser por intervención de ninguna nación, sino directamente que Dios va a utilizar lo que va a venir de Europa, como nosotros lo conocemos, como el imperio del anticristo, que va a aparecer y le va a poner un paro definitivo a lo que Irán está haciendo en todo el mundo, porque el anticristo va a demandar que él sea reconocido como el único líder del mundo. Daniel está viviendo eso y mirándolo en la época de él, pero ese desarrollo está para la época nuestra en la que nosotros vivimos. Y realmente muchos predicadores y maestros de Biblia tenían problemas de ver ese asunto y escribieron libros hablando como de un término pasado, pero tenían problemas cuando se les presentaba que también para esa época que Daniel le presenta allí, no solamente representaba una época pasada, sino una época de un futuro también. Tenemos ahorita mismo, hermano, que admitir algo, y es como dice el doctor Baruch Kaufman, un hermano que es un gran maestro de la Biblia. Él dice: Israel tiene guerra con los iraníes todos los días. ¿Sabían ustedes que los Houthis, las armas que tienen son dadas fabricadas ya también en la nación Houthíes, o sea, en Yemen, por los iraníes para destruir el Estado de Israel, y que constantemente están lanzando estos cohetes, misiles que están cruzando a través del mar Arábico hacia la tierra de Canaán para destruir a Israel, y que en el día de ayer lanzaron uno y fue destruido. Pero eso no es solamente una sola vez, todos los días. ¿Sabían ustedes que los Hamas son armados por Irán para luchar contra Israel? ¿Sabían ustedes que el Qeida que trabaja en la República de Siria y del Líbano es controlada por Irán, la cual Israel ha tenido que destruir muchísimos, ¿cómo podríamos decir?, arsenales de armas? En el día de ayer sucedió otra vez, tuvieron que destruir arsenales de armas. Si ustedes ven, por ejemplo, en el programa que yo
tenemos de la hora de la fe, lo que la tienen el día de hoy, van a encontrar al hermano Jair transmitiendo un caso donde está dando una advertencia cómo son asesinados los creyentes en la República de Siria y los drusos. Cómo lo presentan haciéndolo lanzarse de un tercer, de un cuarto piso, obligándolo, o si no lo ametrallan, y ellos se lanzan, no le quedan otro camino porque lo van a matar. Están matando miles de creyentes y toda esa gente está controlada por Irán. Los Estados Unidos recientemente ha sido muy criticado por el paro que hizo la inmigración que estaba entrando de una manera increíble por la parte de México hacia acá, donde venían muchísimos individuos que eran controlados por Irán para poseer, para desestabilizar la nación de los Estados Unidos, de la cual está luchando todavía. Pero antes que Trump cogiera la silla, hay un libro que se escribió por un hermano de la asamblea que queda allá en Oregon, el hermano David Holmes. Y me gustaría que lo lean ese libro. Es un libro de este tamaño, donde presenta cómo Irán ha metido armas nucleares aquí en los Estados Unidos, pero no tienen la cabeza nuclear para podérsela detonar, sino que la están trayendo, la estaban tratando de traer clandestinamente, pero no lo podían hacer. De la única manera que lo podían hacer era cruzando la frontera a través de México en grupos grandes. David Holmes escribió ese libro en el año de 1996 y Trump gobierna ahora. No, en 96 ya ese hermano se había descubierto que por reporte, óigame bien, de inteligencia, se había descubierto que habían armas nucleares allá aquí en los Estados Unidos y solamente se esperaba que se le pusiera la cabeza nuclear para hacerla explotar en algunos estados, por el estado de Irán. Que es los problemas que tenemos ahora mismo, que se está tratando de ver dónde están metidos. Ok. Yo fui a Israel hace 3 años, ¿verdad? Y yo estuve en Israel y yo no me sentí extraño porque me parecía mucho de lo que estaban ahí. Y si ustedes van a Israel ahora mismo, ustedes van a pasar como si fueran israelíes, como si fueran los llamados palestinos o cualquiera de esos países que están alrededor, porque nos parecemos exactamente como ellos son. El único problema es cuando usted habla, que se nota que usted es hispano y ellos no lo son. Y hay muchos que sí hablan el español bastante bien. Entonces, donde entra el carnero representado por Irán, lo que hay es deshabilita, o sea, ¿cómo podemos decir? La estabilidad que hay queda sacudida de tal manera que hay una alerta que hay que darla. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que la República, en Europa, especialmente Francia, que tanto ataca a Israel, últimamente está sacando a los inmigrantes y mandándolos a un país determinado de África, que se vayan allá, porque tienen miedo de que haya una situación que no la puedan controlar. Y todo eso lo vemos aquí en el capítulo 8 del libro de Daniel. Ahora, ¿cómo va a parar este asunto? Note muy bien. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y le dijo: Gabriel, enseña la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Por él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para tiempo de cuándo. Léanlo, tiempo de cuándo. Tiempo del fin, los tiempos que estamos viviendo nosotros, porque estamos viviendo ese asunto ahora mismo, para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido, sobre mi rostro,
Y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo de el fin. Vuelvo y lo repito. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y hoy en día Persia es Irán. Eso no está escondido, de hecho. Es el nombre que... Vamos a poner un poquito de aire también. Eso es algo que no se puede pasar por alto. Ahora leo. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, y en cuanto al cuerno que fue quebrantado y sucedieron 4 en su lugar, significa 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no por la fuerza de él. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos y levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. La visión de la tarde y mañana que se te ha referido es verdadera, y tú guardas la visión porque es para muchos días. Yo también quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días, y cuando convadecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ok. Sucede que este rey de que nos habla a nosotros, que va a venir de Grecia, está conocido como el rey Alejandro Magno. Este rey murió apenas comenzó a entrar en Persia. Algunos consideran que fue envenenado, y 4 generales de él tomaron el control. Se llamaron Seleucidas y Antíoco, Seleucidas, y la parte del sur tenía otro nombre, no me acuerdo ahora mismo, donde el centro estaba en Egipto. Ahora bien, hubieron otros generales, porque fueron 4, pero estos fueron los cabecillas de todos. Y hubo un conflicto entre ellos, hubo guerra, invadieron a Israel en ese tiempo, hicieron muchísima destrucción, pero al fin y al cabo, la historia de los macabeos muy interesante. Ellos pusieron paro a lo que estaba sucediendo, y a Antíoco Epífanes, que fue uno de los enemigos, que inclusive sacrificó un cerdo en el altar donde se sacrificaba. Más luego, esa revolución que se armó en el pueblo de Israel contra ellos, lograron la victoria, o sea, los israelíes. Pero el asunto es que se tiene que entender que la Biblia nos habla también de casos que se nos presentan en el futuro, en el presente, pero a la vez tienen una proyección al futuro. Y si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, como vamos a entrar más tarde, nosotros vamos a entender que lo que Daniel mira, parte de eso que va a suceder con el pueblo de Irán, lo vamos a ver proyectado ya más luego a donde nosotros lo estamos mirando en este tiempo, y vamos a mirar el anticristo también en ese periodo, el cual Antíoco Epífanes fue una especie de, un tipo nada más, pero el prototipo, el verdadero tipo es el anticristo que va a gobernar y está a punto de comenzar a hacer sus cosas por ahí, y por eso es que estamos hablando de los últimos días. La iglesia tiene un problema. La iglesia no está predicando sobre los últimos días. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de la capilla evangélica, estoy hablando de las iglesias cristianas. No se habla de las profecías.
Mi esposa y yo asistimos a una iglesia americana y el pastor está por meses metido en el libro de los Hechos y tiene miedo a hablar de las profecías. Inclusive, yo he estado hablando con mi esposa y digo, ¿qué pasa? Están acabando con Israel y ni siquiera piden que oren por el pueblo de Israel. Hay un miedo metido en la iglesia, no de parte de Dios, sino que el enemigo ha entrado para que no se predique lo que se tiene que conocer de lo que va a pasar en los últimos días. Y tenemos que estar alerta, porque el libro de Apocalipsis está escrito para los últimos días, y el libro de Daniel está escrito para los últimos días, y los mensajes de Zacarías están escritos para los últimos días, el libro de Joel está escrito para los últimos días, el libro de Isaías, las últimas partes donde nos habla del reino donde Cristo va a estar reinando, está hablándonos de los últimos días. Entonces, si encontramos que Cristo Jesús es el espíritu de la profecía que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento y inspira a los escritores del Nuevo Testamento a proyectarnos al día cuando Él venga a reinar, porque el mensaje de Cristo Jesús como Rey de Reyes, Señor de Señores, y que va a venir a reinar a la tierra por 1000 años, se ignora de ser predicado en la iglesia de hoy en día. Eso lo que está trayendo es una ignorancia y lo están agarrando poco a poco y están pasando las cosas y lo único que nos ponemos la mano, no diga lo que pasó, está aquí. El problema es que no queremos abrir la Biblia. Tenemos que mirar las profecías bíblicas tal como el Señor nos la presenta. Vamos a mirar en el capítulo, vamos a pasar rápido porque no quiero quedarme con Irán. Sabemos que Irán ahorita mismo es un imperio que está causando mucho daño. Aparentemente los aviones que el presidente Trump mandó hicieron algunos daños en algunas áreas. Ya Israel, de hecho, ha tenido que estar enfrentándose él solo. Por fin le ayudaron ahora, pero ellos continúan su fabricación de sus armas nucleares en otras áreas. Porque eso no termina ahora. Nosotros vamos a ver momentos difíciles que vamos a pasar, no solamente en esas áreas, sino también aquí en los Estados Unidos, porque estamos mirando que se está levantando un movimiento musulmán bien apoyado en el gobierno, no del presidente Trump, sino de los otros grupos que tienen su gente en su lugar, están apoyando de una manera bien estructurada el asunto de este país pase a ser posesión de los musulmanes. Un musulmán dijo bien claro, un político, nosotros no vamos a descansar hasta que la bandera musulmana ondee en el palacio de los Estados Unidos. Y ellos no están jugando, hermano. Ellos no están jugando. Tenemos la comunidad más grande de los Estados Unidos en el lugar de Detroit, Dearborn, la comunidad más grande de musulmanes en los Estados Unidos está aquí en Michigan. Tenemos miles y miles de templos musulmanes a través de todo el mundo. Lidia esta mañana bajó a buscar café o fue abajo a buscar algo y cuando subió nos dijo, eso está lleno de mujeres musulmanas. Ellos están en todos los lugares, hermanos. Vaya a Nueva York y lo va a encontrar en todos los lugares. Islas como en el Caribe, como las pequeñas islas de Antigua, de Trinidad y todas esas áreas, ellos tienen el control allí. O sea, estamos siendo rodeados por el enemigo y estamos como el sapo. ¿Sabe lo que pasa con el sapo? Usted agarra un sapo, ¿sabe lo que es un sapo, verdad? Usted agarra un sapo y lo pone en una estufa en agua fría y él se queda tranquilito. Y comienza el agua a hervir y él no lo siente hasta que por fin comienza a subir ya muerto porque el agua lo mató. Nosotros estamos así sentados en medio de agua que está hirviendo llena de musulmanes y no nos damos cuenta porque no se nos está predicando el asunto de lo que la palabra de Dios enseña. Tenemos que despertar porque vamos a ser perseguidos.
Y voy a entrar en este punto también. En Mateo capítulo 24, vámonos allí rápidamente. El Señor Jesucristo en persona trata un punto que muchas veces nosotros no le ponemos mucha atención. Pensamos que se está hablando del pueblo de Israel nada más. Está presentándose allí también la iglesia en cierto aspecto, y vamos a mirar. Mateo capítulo 24, versículos 3 al 5, dice la palabra de Dios. Leo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, el fin del tiempo. Noten que los discípulos están hablando del fin del siglo, del fin del tiempo, pero cuando el Señor Jesucristo le va a explicar, no le habla de ese tiempo, del fin del siglo, sino del fin de la historia de la iglesia, más luego ahí. Y eso es lo que vamos a mirar. Notemos versículo 5. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Y esta es una palabra que debería ponernos los pelos de punta a nosotros. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Alguien puede buscarme en el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 8, por favor? Dice así: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Miren, en este capítulo que acabo de leer, mi hermano aquí, menciona: no se dejen engañar. No se dejen engañar. Todos esos versículos que le he dado tienen que ver con engaño. Y están algunos en el Nuevo Testamento y otros en el Antiguo Testamento, indicándonos que al pueblo de Israel se le avisó: no se dejen engañar, y a nosotros se nos está avisando: no se dejen engañar. Nosotros le decimos a nuestros hijos que están criando, yo tengo 2 nietas que tienen una mente bien sana, tenemos jovencitas acá del hermano Urbano que tienen mente bien sana, tenemos a Bailey, mente bien sana, tenemos a Dayan, mente bien sana. Cuando hablo mente bien sana, como la nena que está allí también, ¿cómo te llamas, mamá? Maite, que tienen mente bien sana comparado con la maldad que hay ahí afuera, de hombres que van a venir con palabras bien hirvanadas. ¿Y saben lo que quiero decir hirvanada? Bien hirvanada. ¿Ya ven cómo está este hilo? Juntado uno con otro y hace una cajita bien bonita. Eso se llama bien hirvanada. Los hombres que no conocen a Dios saben hirvanar muy bien las palabras para decirle a la nena: oye, qué ojo más lindo tú tienes. Y comienzan por ahí, y cuando vengan a ver, ya le han robado el corazón. Pero no solamente a ella le están diciendo eso, sino que las mujeres van a usar palabras bien bonitas para hirvanar. Y le dice: Junior, tú pareces un star. Y Junior mira para arriba con los lentes así. O sea, usando palabras bien hirvanadas, significa que la van a usar para introducir la mala doctrina en la iglesia de una manera bien hirvanada, que si nosotros no estamos listos para entender, nos van a ¿qué? Engañar. Eso es lo que el Señor Jesucristo
nos dice a nosotros, no vamos a entrar en todos los versículos, no, ¿qué tú tenías ahí? Lo tienes guardadito, ¿qué tenías? Efesios 5:5. Léelo ya, porque a lo mejor me está diciendo yo no quiero leer. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, lo que él está leyendo es la acción de las personas. Ningún idólatra, ni ningún avaro, ninguno que hace daño, tiene parte en el reino de Dios, dándonos a entender que esas personas están capacitadas para engañar a otras personas si no están alerta. Y esto es muy importante. Pero noten lo que dice el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. ¿Qué quiere decirme esto? Que se van a levantar de las iglesias cristianas evangélicas hombres que van a decir que el Señor Jesucristo es el Señor, pero luego van a entrar falsa doctrina detrás de esa palabra que ellos usaron de decir que Cristo es el Señor. Van a introducir mucha falsa doctrina y van a engañar a muchos. Hay un individuo por ahí que está en la televisión y me acuerdo de no, se llama, creo que Justin, qué sé yo qué. Ese hombre, él dice que no predica del pecado porque la gente se va a ofender, pero habla mucho del nombre de Cristo Jesús, pero no habla del pecado porque dice que la gente se ofende si le dicen de Cristo, y que para eso no menciona el pecado y no le dice que hay un infierno, pero utiliza el nombre de Cristo. Entonces usted que nada más, pero mencionó el nombre de Cristo, es una buena iglesia, lo asegura. Se predica la palabra de Dios tal como es. Por eso dice, se le van a levantar muchos diciendo, yo soy el Cristo, y van a engañar. No están diciendo que ellos dicen que ellos son el Cristo, van a reconocer, diciéndole, es Cristo, sí, pero detrás de eso van a meter toda su basura para engañar a la gente. Porque, óigame, el enemigo no le va a decir de paro de que él está en contra de Cristo Jesús. Para podérselo traer a usted le van a predicar un evangelio falso. Por ahí anda mucho con una libreta en la mano y dando un librito que dice, nosotros estamos predicando sobre el reino. Amén. Yo estoy esperando el reino de Cristo Jesús, pero antes de eso sabe lo que va a pasar. Pero óigame, que ellos meten después de esa palabra del reino, meten muchísimas cosas que no es bíblica, y tienen muchísima gente agarrada por el cuello, que no saben dónde van a ir. Óigame, tenemos que tener cuidado, porque muchos van a decir sobre Cristo, pero van a engañar a muchos, porque no van a predicar realmente la verdad tal como es. Eso es lo que Cristo le está diciendo acá. Noten bien, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. O sea, Él es Cristo, pero detrás de eso van a engañar a muchos. Otros oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque se levantan, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Yo creo que estamos yendo de guerra desde cuándo. Desde que echamos los dientes, estamos yendo eso. Pero todavía no es el fin. Lo tenemos que ir, lo vamos a seguir huyendo. Hay guerras y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación. Y aquí entra una conversación que estaba teniendo con hermano. La palabra nación contra nación no está hablando de una nación contra otra nación, sino que está hablando sobre, ¿cómo podríamos decir? Un pueblo contra otro pueblo, no en base en cuanto a nacionalidad, sino en cuanto a raza. No tengo la palabra que me viene, se me fue la palabra. Pero miren, por ejemplo, la guerra entre Ucrania y la República de Rusia. ¿Sabía usted que Zelensky
aprendió el ucraniano hace poco porque el lenguaje de él es ruso. Allí no se está peleando una guerra de una nación contra otra nación, sino contra un grupo que quiere imponérsele al otro grupo. Étnico es la palabra correcta. Pero él es judío. ¿Ah? Él es judío. El presidente Sí, de Ucrania. pero es una guerra étnica. Estamos viendo una guerra entre grupos por asuntos étnicos, no por asuntos de reinos. ¿Me vamos a entender? En la República de Haití ahorita mismo hay un caos terrible entre las tribus que hay allí que representa cada grupo porque es un asunto étnico. Entonces, decía un político dominicano, ¿usted quiere acabar con la guerra en Haití? Reúna todos los líderes que están enfrente de esa ganga y dígale, nosotros queremos trabajar con el que va a ser el líder del grupo para poder hacer negocio. Entonces ellos tienen que llegar a un acuerdo quién va a ser el líder. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar ese líder? No sé, porque uno de ellos lo va a matar, porque no, yo quiero ser el líder, porque es un asunto étnico, que sea asunto de raza. Entonces se va a levantar una raza contra otra raza, y eso lo estamos viendo constantemente en todo lugar de la tierra, pero cuando habla de reino contra reino, sí nos habla de naciones. ¿Notan la gran diferencia que hay? La primera es étnicas, la segunda es una nación contra otra nación. Aquí mismo, en los Estados Unidos, hay una guerra étnica intelectual. Los negros contra los blancos contra los azules contra los hispanos. Una guerra étnica. En México hay una guerra étnica ahora mismo entre los carteles, entre ellos, a ver quién es el poder. No está hablando de reino, está hablando de guerra étnica entre ellos, a ver quién consigue el poder. Ahora, si fuera una guerra entre México y los Estados Unidos, ya es un país contra otro país. Ya eso no es étnico, ya eso entra al término de naciones.